no se puede ignorar. Unidos en la lucha, juntos a triunfar. No más opresión, el pueblo es el poder. En la calle cantando, esperanza renacerá. Cuba lucha sin parar por una vida mejor, por un futuro brillar. Con el corazón valiente, nuestros sueños alcanzar. Pa' la calle, la esperanza nunca dejará. Ya hace 7 días, un pueblo salió a las calles a pedir libertad. Salió el pueblo de Santiago, salió el pueblo de Bayamo y muchos pueblos de Cuba. Un pueblo que está cansado de vivir en miseria, de vivir en necesidad. Pero un pueblo que sí, un pueblo que gritó, quiero comida, un pueblo que gritó, tengo hambre, un pueblo que gritó, queremos corriente, pero también pidió libertad. Un pueblo que también dijo patria y vida. Es un pueblo que tenemos que apoyar. Es un pueblo que pide comida. Es un pueblo que pide corriente. Porque es un pueblo que no sabe lo que es libertad. Es un pueblo que todavía no conoce libertad. No conoce vivir en libertad. Es un pueblo que no podemos criticar. Tenemos que decir que nosotros también vinimos del pueblo. Nosotros fuimos parte de ese pueblo dentro de Cuba, que también vivíamos en necesidad, también vivíamos en miserias y lo principal, vivíamos sin libertad. Entonces pienso yo, desde mi criterio, que es un pueblo que sí, quizás te decepciona porque cuando el pueblo salió a las calles uno quería ya que se liberaran de ese régimen que es el único culpable de que vivan en miseria, es el único culpable de que vivan en necesidad. Pero es un pueblo que no sabe la libertad, como le estaba diciendo. Yo aprendí a saber lo que era la libertad acá en Uruguay, que es un país que tiene democracia, es un país que tiene libertad y me permite y me ha permitido vivir 4 años y algunos meses que tengo acá en Uruguay y he aprendido a vivir en libertad. Hay muchos cubanos que van a Cuba. No critico al cubano que vaya a Cuba porque cada cual es libre de hacer con su dinero, con el esfuerzo de su fruto, lo que quiera. Pero si fuiste a Cuba a ver a tu familia, ¿por qué tú no le enseñas a toda la gente de tu barrio o a las amistades tuyas que se quedaron dentro de Cuba cómo tú vives en libertad? ¿Qué para ti la libertad? ¿Qué te ha permitido vivir en un país con democracia? ¿Qué te ha permitido vivir en un país con libertad? ¿Por qué la mayoría de los cubanos que vamos a Cuba o que van a Cuba no le muestran y le dicen al pueblo cómo se vive en libertad? El significado grande de esa palabra, la libertad, la democracia, cómo es vivir en países que tienen libertad económica, que tienen libre comercio, cómo es trabajar acá, qué puedes lograr trabajando y viviendo en democracia, qué puedes lograr en libertad. Pero no. La mayoría del cubano que va a Cuba va a rentar autos que nunca pudieron rentar, va a ir a lugares que nunca pudieron ir y va, lamentablemente, como uno dice a los cubanos, va a especular. Pero si en vez de hacer todas esas cosas, ¿por qué no le enseñamos, como estaba diciendo, al cubano cómo es vivir en libertad, cómo es vivir en democracia? Cómo acá se puede trabajar y se puede lograr cosas que cuando tú saliste de tu país nunca pudiste lograrlas. ¿Por qué no le enseñamos eso? ¿Por qué no le damos ese mensaje al pueblo cubano? A ese pueblo que está pasando necesidad. Y principalmente ese pueblo que no recibe remesa. Ese cubano a pie que no recibe remesa. A esa madre que se tiene que levantar todos los días para trabajar y cuando llega el mes el salario que tiene
o el salario que le pagan no le alcanza ni apenas para comprarse un maple de huevo, para ponerle un ejemplo. ¿Por qué no le demostramos, por qué no le decimos y le contamos cómo vivimos en democracia? ¿Cómo se logra la libertad? Al menos nosotros los cubanos que vivimos en democracia, que vivimos en libertad, ¿por qué no le damos ese mensaje a los cubanos? Basta ya, mi cubano, de pelearnos entre nosotros mismos. El régimen se encargó la vida entera de desunir a familias, de desunir a personas, de desunir amigos, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Pusieron a familias, a generaciones de familias, a gritarle a sus propios familiares gusanos, contrarrevolucionarios: vete de aquí, no te queremos más. Cuando el único culpable siempre ha sido el régimen dictador que hay en Cuba, que es el único que nos ha obligado a escapar de Cuba, dejando nuestras familias, nuestras amistades, nuestras costumbres, nuestra cultura, dejando nuestra patria, porque es la patria de todos los cubanos. El único culpable es el régimen. Ese es el único culpable. A ese hay que caerle con todo. A ese hay que hacerle la batalla cultural. A ese hay que denunciarlo todos los días. No criticar a un pueblo que duele. Te enfurece ver un pueblo que quizás se conforma con un poquito de comida y luego regresa a su casa. Pero no podemos olvidarnos que venimos de un país donde gobierna un régimen que ha adoctrinado, ha hecho un daño antropológico y ha creado miedo. Porque el cubano lo único que tiene es la garganta. La única arma que tiene el cubano es la garganta. Contra un ejército gobernado por un régimen que te mata, te reprime, te encarcela, te destierra, simplemente cuando tú piensas diferente y cuando tú le haces oposición o cuando tú te le enfrentas. No podemos olvidarnos la cantidad de presos políticos que hay, inclusive niños, madres, padres de familias, personas mayores. No podemos olvidar la cantidad de muertos que hay cruzando selvas, cruzando mares, buscando esto mismo que tenemos acá en estos países: libertad. Eso no podemos olvidarnos. Entonces, no podemos criticar a un pueblo. Tenemos que enseñarle cómo se logra la libertad. Tenemos que enseñarle cómo se logra la democracia. Sí, un pueblo salió a las calles. Un pueblo salió a las calles a pedir libertad. Pidió comida, pero también gritó libertad. Quizás sin conocer el significado de esa palabra grande y maravillosa que estaba diciendo, que es la libertad. Que nos permita a nosotros, los cubanos que estamos fuera de Cuba, poder vivir, poder hacer nuestros proyectos. Pero ese cubano gritó libertad. Y si hubiera sabido, y si el cubano supiera el significado grande que tiene la libertad, cuando el cubano conozca, el cubano dentro de la isla conozca el significado verdaderamente de la libertad, el significado verdaderamente de lo que puede hacer con libertad, yo creo que ese régimen ahí se va a acabar. Pero tenemos que enseñarle al pueblo, no criticarlo, enseñarle nosotros que estamos fuera de Cuba, que tenemos internet, que podemos expresarnos porque vivimos en países con democracia, con libertad. Entonces tenemos que agarrar todo eso para enseñar al pueblo. No podemos cansarnos. No podemos cansarnos. Cansarnos no podemos, ni olvidarnos que allá adentro hay un pueblo. Un pueblo que sufre todos los días. Un pueblo que pasa hambre. Un pueblo que pasa necesidad. Miseria. Y lo principal, que no tiene libertad. Por eso digo que la lucha es de todos, mis cubanos. Tenemos que luchar para que Cuba sea libre. Olvídate si lo hiciste allá o si no lo hiciste allá. No importa. Si empezaste a alzar la voz contra la dictadura, eso cuenta, porque esto es de sumar, no de restar. No, porque si lo hiciste allá, porque lo estás haciendo allá, porque en Cuba nunca lo hiciste, no importa. Lo importante no es callar. Lo importante es denunciar todos los días las atrocidades de ese régimen que ha matado, encarcelado, asesinado
ha desterrado y tiene a casi 3 millones cubanos fuera de sus familias. Yo no soy tu enemigo. Nadie es tu enemigo. Tu enemigo es el régimen. Es el régimen dictador que es el único culpable de que tú, mi cubano, haya tenido que escapar de Cuba. Porque tú no emigraste. Tú escapaste buscando libertad y democracia que en Cuba no tenías. Quizá tenías una casa, quizá tenías un auto, quizá tenías un negocio. Hasta que la dictadura quisiera que tú tuvieras en Cuba. Pero no tenías libertad. Escuchen esto, mi cubano. No tenías libertad. Entonces, tenemos que luchar porque la causa es una sola. Es la libertad de Cuba. Es la libertad de todos los presos políticos. Y nuestro único enemigo, mi cubano, es el régimen dictador. Que es el único que mantiene a nuestra patria sin libertad y sin democracia. Patria, libertad y vida. Libertad para todos los presos políticos de Cuba. Abajo la dictadura cubana.